El concepto de danza es muy diverso porque va a depender primero de quién practica la danza. Para mí, si usted me lo pregunta, la danza es mi vida, es parte de lo que soy. Sin embargo, en un concepto más académico y muy breve podemos decir que la danza es el arte del movimiento, es el arte de expresarse con el cuerpo. El cuerpo es el instrumento de este tipo de artistas que somos los bailarines, los ejecutantes de la danza. Entonces, partiendo de este arte, de esta manifestación artística, se puede expresar sin necesidad de hablar. Usted puede expresar todos los sentimientos, el amor, el odio, la tristeza, etcétera, a través de su cuerpo. Soy forastero y vengo a pasear, quiero saber cómo es la ciudad. Traigo a Juliana, mi compañera, traigo a Rosito de mi arrozal. Soy forastero de las montañas, tengo maizales y un frijolar, y mi champita que es de Malaca, quedo solita en el cafetal. Pero ay, Jesús, ¿qué van a decir? Si pierdo mi champa me voy a morir. Pues yo no sé, me pongo a pensar, se roba mis tierras, no puedo comprar. La danza es muy general, como en todas las artes tenemos diferentes líneas o diferentes tipos de danza. Vamos a decir que desde la antigüedad hay manifestaciones dancísticas. Por ejemplo, en la Edad Media ya comienza a hacerse una diferenciación de los tipos de danza y tenemos las danzas juglares, que eran las danzas que divertían a la nobleza, entre ellas, por ejemplo, el malabarismo, y bueno, vamos a encontrar diferentes tipos. También vamos a encontrar las danzas de salón, que todavía se pueden ver, se pueden apreciar, el ballet, y luego las danzas populares o danzas campesinas. Y desde la Edad Media vamos a encontrar estas danzas campesinas que todavía siguen siendo populares en todos los países del mundo porque la danza es universal. Sin embargo, cada país le imprime sus propias características. Y estas características peculiares de cada país o de cada nación son las que llamamos nosotros ahora como danza folclórica.
La danza folclórica es entonces esa secuencia de movimientos, de expresiones de un colectivo, es decir, del pueblo mismo, porque si la danza es el arte del movimiento, es el arte de la expresión a través del movimiento, entonces el folclore es ese significado esencial del pueblo mismo, es decir, la sabiduría del pueblo. Y si unimos ambos conceptos, vamos a encontrar que el concepto de danza es la expresión del pueblo a través del movimiento. De todo, todas nuestras costumbres pueden ser representadas a través de la danza. Y no solo las costumbres, hablamos también de los elementos que nos rodean, por ejemplo, en las cuestiones sociales. Parece mentira y mucha gente no cree que la danza puede representar todo el sistema político, puede representar la economía, y lo vemos en nuestras danzas. Tal vez la gente no lo identifica al principio, pero cuando uno les comienza a explicar de qué se trata una pieza, comienzan a ver cada detalle de movimiento y entonces ya comprenden por qué esta danza fue creada o por qué fue reinterpretada. Bueno, la danza folclórica hondureña tiene características muy especiales. Entre ellas vamos a decir que las características sociales están en referencia al amor. Por ejemplo, se enamora mucho en nuestras danzas a raíz de los elementos de fertilidad o de rituales de fertilidad que existían en la época precolombina. Con la llegada de los europeos vamos a encontrar que existe una hibridación cultural. Y esta hibridación da paso a nuevas piezas o a la mezcla de las piezas europeas con las piezas indígenas. Y entonces el cuerpo no era bien visto por la iglesia. Entonces, bueno, pues hay que tapar el cuerpo y comenzamos a ver las danzas con estos trajes más grandes, más voluminosos, a la usanza europea. Y entonces las danzas también comienzan a cambiar. Sin embargo, no cambia esa raíz, ese contexto. Entonces tenemos danzas orientadas a la fertilidad, que son las que ahora vemos como enamoramientos. Tenemos también en la parte social y económica, cómo algunas danzas van a reflejar la economía de un pueblo que vendían en los mercados, cómo se representa. Luego también vamos a encontrar la política. Hay danzas, por ejemplo, como el sopilote, que pero la canción del sopilote dice que por ahí se muere el sopilote y empieza a cantar, pero resulta que el sopilote se muere de tanto comer queso y el sopilote se hace juez de paz. ¿Qué es el juez de paz? Pues todos sabemos que es una persona muy importante, ¿verdad? En un pueblo, en una ciudad. ¿Y cómo es posible que un sopilote llegue a ser juez de paz? Bueno, por la corrupción. Entonces el pueblo utiliza elementos creativos para reclamar. Y claro, en las canciones y en las danzas nadie le va a decir, no, eso no es correcto, porque no se sabe, es un doble sentido, no se sabe exactamente de quién o de qué están hablando. Y entonces encontramos ahí que el sopilote se muere, pero ya se comió todo el queso. Y popularmente sabemos que el queso pues es nuestra república, ¿verdad? Todos los bienes nacionales. Entonces, esta pieza, por ejemplo, fue recopilada hace más de 70 años y sigue siendo vigente hasta la actualidad. Ni rama ni de la tierra de Intibucán, ni de Amapala, no señor, soy mucho más de acá. Soy de la tierra del banano que siente el sudor de los hermanos que viven bajo el norteño sol. Soy de la tierra donde el hombre ve con emoción, cae la mata bajo el golpe de su machetón, donde se esconden con las penas en el bacanal y se desliza en cada playa un aguijón. Ay, si muriera y nacer volviera, yo no cambiara mis montañas, mi ardiente valle, mi cielo claro, mi verdes prados, mi corazón. Las danzas se comienzan a recopilar más o menos por los años 50. Es el licenciado Rafael Manzanares Aguilar quien comienza y luego pues sus pupilos, y ahora hay muchos que todavía recopilan danzas. Hay piezas populares como el guapango chorotega, tenemos la polca corrida,
piezas que nos representan, como les digo, representan esta alegría del pueblo hondureño. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar mucho, se da cuenta de que hay piezas populares en Centroamérica, el barreño, que se baila en todo Centroamérica, pero la pieza hondureña es la que difumina todos los barreños, nace en el occidente de Honduras y luego con las tropas de Francisco Morazán comienza a ir y venir por todo Centroamérica. El torito pinto, que es una pieza también que se baila en todo Centroamérica, y en especial les digo que la pieza, por ejemplo, en Nicaragua es un escándalo, una cosa preciosa, y luego la que más me gusta es la de Honduras. Entonces cada país va a ver representadas y reflejadas sus piezas. En el caso particular de Honduras tenemos una serie de danzas de raíz indígena, de raíz mestiza y también de raíces coloniales, es decir, que provienen de la colonialidad de los europeos. Un caso muy particular de la danza de la varsoviana, que fue bailada después de que vinieron las tropas del general Satruch, razón por la cual nos dicen catrachos. Creo que nosotros como máxima casa de estudios tenemos que promover esta difusión de nuestro folclore, de nuestra danza especialmente, porque en la representación artística, desde el momento en que la danza folclórica salta de lo popular, de lo cotidiano al escenario, tenemos esa oportunidad de llevarlo no solo a nuestros estudiantes, sino al público en general, a la comunidad hondureña en general y luego pues a la comunidad internacional. Ver representadas cada característica peculiar de nuestro país a través de la danza es lo que nos hace promover y seguir adelante. Que si bien es cierto, muchas instituciones educativas prefieren poner música moderna en un acto cívico, luego se dan cuenta que eso lo vamos a ver en cualquier país del mundo, porque es popular, porque es cotidiano, pero no es propio. No es propio. Entonces, cuando usted ya va a trabajar en el sentido de identidad propia, de identidad nacional, tiene que conocer estas tradiciones y costumbres y qué mejor que darlas a conocer a través de la danza, de la parte artística.